Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. Sigue diciendo Sitchin que las leyendas y las evidencias arqueológicas indican que los olmecas y los hombres con barbas o los barbados no se detuvieron a orillas del océano, sino que se introdujeron hacia el sur, en América Central y las tierras septentrionales de América del Sur. Posiblemente se adentraron en el continente, pues es cierto que dejaron vestigios de su presencia en lugares del interior. Con toda probabilidad viajaron hacia el sur de la manera más fácil, en embarcaciones, sabían navegar. Las leyendas de las zonas ecuatoriales y septentrionales de los Andes no solo recuerdan la llegada por mar de sus propios antepasados, como la leyenda o la historia de un personaje llamado Nainlap, que guió a cantidad de barcas hechas de juncos y llegaron por el Pacífico. Y dice que Nainlap se comunicaba con una nave a través de una piedra que hablaba. Es el lenguaje del terrestre, no conoce la tecnología, una piedra que hablaba. Entonces lo más fácil es que sea un micrófono, ¿no? Que usaba ese Nainlap, que supuestamente sin duda era uno de los Anunnaki, y se comunicaba con el que estaba en la nave, guiándolos por el océano, atravesando el océano. Dicen los españoles leyenda, ¿no? Pero es historia. Nainlap se parece a Ninurta, que guió a los descendientes de Caín atravesando el océano con canoas hechas de juncos. Si vemos en el libro de Enki, ¿no? El origen, donde está el origen, las primeras tablas de arcilla, como él mismo dice que Ninurta enseñó a los descendientes de Caín, o sea, a los indígenas de acá, que tuvieron miles de años viviendo allá en Oriente antes de ser traídos aquí al continente y poblar este continente. Él los ayudó y le enseñó a construir barcos de juncos y atravesar un gran océano, concuerda exactamente con eso que los españoles llaman la leyenda de Nainlap, que llegó por el Pacífico, en canoas, en barcos hechos de juncos también. Y no es nada extraño entonces que los canoas de juncos y las casas de juncos en medio de los pantanos que se utilizan todavía ya en los pantanos del sur de Irak, donde por primera vez llegaron los Anunnaki, en el Edín, que hoy llamamos la Mesopotamia, son precisamente prácticamente idénticos a los barcos de juncos, las canoas de juncos, y a las casas de juncos que usan los indígenas en el lago Titicaca. No es coincidencia, es que son las mismas personas con el mismo conocimiento que dio aquel señor. Los Anunnaki civilizando allá y civilizando aquí. Construyen los mismos barcos y saben atravesar el mar en esas canoas de juncos, grandes canoas de juncos. Aquí parece que Sitchin está refiriéndose a que esos olmecas que ya conocían también la navegación se trasladaban también en esas balsas de juncos por el océano y arribaron a esas costas ecuatoriales ahí por el Pacífico. Dice, las leyendas de las zonas ecuatoriales y septentrionales de los Andes no solo recuerdan la llegada por mar de sus propios antepasados, como los Nainlap. Eso está en internet, dicen la leyenda de Nainlap, pueden buscarlo en internet, está en español. Se la narraron los indígenas en
en los Andes a esos cronistas, escritores de la época de la colonia española, que ellos recuerdan que sus antepasados llegaron de esa manera por ahí. Sigue diciendo así, entonces, una tuvo lugar en tiempo del Imperio Antiguo, la llegada de esos navegantes en grandes balsas de juncos. Dice, una tuvo lugar en tiempo del Imperio Antiguo, la otra en tiempos mochicas, de los mochicas, una cultura indígena. El escritor español de la época colonial, Cieza de León, describió así esta última llegada de estos personajes que llegaron en barcas de juncos. Dice, ese Cieza dice, entre comillas, citando el texto, llegaron por la costa en embarcaciones de juncos tan grandes como barcos, un grupo de hombres de tal tamaño que desde las rodillas hacia abajo eran de altos como un hombre normal. Un hombre normal le da por las rodillas a esta gente. Imagínense el tamaño, son gigantes. No es 2 metros. Llevaban herramientas de metal, conocían el metal, con las cuales cavaban pozos en la roca viva. Tecnología, herramientas de metal, dice el terrestre, el indígena que no conoce la tecnología, herramientas de metal, pero fíjense que cavaban pozos en la roca viva. Eso no eran los Picasso que se abre la roca viva y abrir un pozo hasta encontrar agua. Es una tecnología que quizás ni imaginamos cómo era. Cavaban pozos en la roca viva, cuando lo normal era que se cavaba un pozo en la tierra. Pero en la roca viva, cavar un pozo. Y entonces dice, herramientas de metal. Y sigue diciendo Sitchin, pero para alimentarse, esta gente que llegaron, estos gigantes por el Pacífico, hacían incursiones en busca de las provisiones de los nativos. Iban a robar alimentos en las plantaciones que hacían los nativos. Hacían incursiones en busca de las provisiones de los nativos. También violaban a las mujeres nativas, a las indígenas, pues no había mujeres entre los gigantes que habían desembarcado. La necesidad natural humana, la relación sexual. Lo mismo pasó con los Anunnaki, para que vean cómo somos semejantes. Cuando aquellos 300 de ellos que fueron instalados allá en Marte, en la estación de paso que ellos construyeron en Marte, todavía la NASA están en internet las fotos de aquellas construcciones que un aparato de la NASA fotografió, ¿no? Como ladrillos, hechas de ladrillos, construcciones ya destruidas, paredes, y lo dicen las tablillas. Habían 600 de ellos allá, que después que pasó en una de esas pasadas de Nibiru por el sistema solar, le quitó prácticamente la atmósfera a Marte y lo dejó hecho como está hoy. Un desierto en muchas partes desérticas, y es pura tormenta de polvo. Por eso ellos abandonaron allá y vinieron aquí, y lo primero que hicieron fue secuestrar mujeres terrestres, porque descubrieron que eran compatibles. A esos 300 que habían allá, 200 de ellos bajaron y después los otros volvieron de una vez acá. Todos vinieron, abandonaron Marte y llegaron todos aquí. Se casaron con mujeres, hicieron descendencia de ellos. No se pierde, hay mucho material perdido que no se habla. ¿Qué pasó con esas familias mezcladas de Anunnaki con terrestres? Entonces, estos tenían herramientas de metal, ¿ve? Y necesidad de realizar su vida sexual con las mujeres.
Secuestraban mujeres nativas, las violaban, dice. Los mochicas representaron en su cerámica a los gigantes que los esclavizaron. Pues tienen tecnología de hierro que el mochica no tiene. El mochica tiene quizás piedra o madera, lanzas de madera o flechas y arcos. Esta gente llega con una tecnología que se le aplica a las armas de metal. Es la superioridad. Los mochicas representaron en su cerámica a los gigantes que los esclavizaron, pintando sus rostros de negro. Ya que entonces eran africanos. Una pregunta que uno se puede hacerlo. ¿Por qué los pintaban de negro? También puede ser por otro motivo. Los mochicas representaron en su cerámica a los gigantes que los esclavizaron, pintando sus rostros de negro. Fíjense. Aquí está. Este es el mochica. Mire qué pequeñito se ve enfrente de uno de estos gigantes que llegaban. Los pintan de negro. Miren. Lo pintan de negro. Para diferenciarlo. Esta no es nuestra raza, esta es otra raza. Mire el tamaño del mochica. Aquí está el símbolo de Nibiru, fíjense. El cometa, el planeta alado, como se dice. Que parece un cometa. Coincidencia con Sumeria, ¿no? Porque fueron las mismas personas que hicieron la historia en Sumeria y hicieron aquí, de su planeta. Y aquí está entonces el gigante y el mochica. Miren qué pequeñito se ve. Entonces el mochica pintó al gigante de esa manera. Y no es como ahora, que la gente tiene esa malicia en la cabeza, que hace una cosa y es otra, ¿no? Las culturas occidentales que tienen esa malicia de engañar y de ser hipócritas. Eso fue un punto a favor de los conquistadores europeos que llegaron aquí. Trajeron la malicia, el engaño, traicionar la palabra que habían dado. Los indígenas tenían otra ética. Uno daba la palabra y se cumplía como algo sagrado. Y ellos perciben que los europeos no se importan con decir una cosa ahora y hacer otra después. Y el indígena no entiende esa hipocresía. Entonces el indígena no es así. Los indígenas pintaban lo que veían, no se inventaban. Y entonces sigue diciendo Sitchin, mientras que pintando sus rostros de negro, mientras que los rostros de los mochicas los pintaban en blanco. Entre los restos mochicas también se han encontrado representaciones en arcilla de ancianos con barbas blancas. Entonces no eran indígenas, porque son barbados. Indígena nativo propio del continente no tiene barba. Solo después que se mezcla con el europeo, con el africano a veces, que tiene barba también. Ancianos con barbas blancas, era otra raza. Sospechamos, dice Sitchin, que estos visitantes no deseados eran los olmecas y sus compañeros barbados, los olmecas que llegaron acá a Mesoamérica, traídos por Quetzalcóatl, que es el mismo Tot o Tehuti en Egipto. Fueron expulsos de Egipto por Marduk, su medio hermano, o Amon-Ra en Egipto, que es el mismo personaje. Y llega acá con sus seguidores, que Egipto es África, eran africanos. Y había entonces descendientes de esos orientales ahí, de Medio Oriente, que tienen barba, ¿no? Los hebreos, los cananeos, esa gente por ahí de Palestina, Israel, Siria, Líbano. Son barbudos y con la nariz un poco aguilucha. Esa gente vinieron también juntos. Eran seguidores de ese Tehuti, que aquí se le llama Quetzalcóatl. Entonces por un tiempo parece que estuvieron juntos y después se separaron o lucharon. Pero aquí Charya Sitchin dice que los mochicas parece que lo conocieron a ambos. Ambos llegaron a las regiones donde residían los mochicas.
Los mochicas pintaban a sus esclavizadores gigantes de blanco. Entre los restos mochicas también se han encontrado representaciones en arcilla de ancianos con barbas blancas. Sospechamos, dice Sitchin, que estos visitantes no deseados eran los olmecas y sus compañeros barbados de Oriente Medio o de Oriente Próximo. Toda esa región ahí de Palestina, Israel, Siria, parte de Irán, de Irak, todas esas regiones ahí, Oriente Próximo, que huían de las sublevaciones en América Central. Acuérdense, como ellos se instalaron en América Central, los que ya estaban ahí descendientes de Caín también, llegó un momento que comenzaron a rebelarse contra ellos y los expulsaron y hubo una matanza enorme. Guerras contra ellos. Contra esos negros africanos y sus compañeros de Oriente Próximo. Y fueron expulsos. Y ya en otras lecturas hemos visto cómo aparecen representaciones de estos olmecas negros y también de sus compañeros de Medio Oriente troceados. Entonces estos están huyendo de una región y vienen llegan a las playas, por las playas acá huyendo y se instalan donde ya estaban otros, los mochicas, llamados mochicas. Entonces esto es lo que dice Sitchin, ¿no? Sospechamos que estos visitantes que esclavizaron a los mochicas de un tamaño enorme, comparado con el tamaño del mochica, eran los olmecas y sus compañeros barbados de Oriente Próximo que huían de las sublevaciones en América Central hacia el 400 a.C. Tras ellos dejaron un reguero de pavorosa veneración a medida que cruzaban América Central y se introducían en Sudamérica hasta las zonas ecuatoriales. Las expediciones arqueológicas a las regiones ecuatoriales de la costa del Pacífico han descubierto unos enigmáticos monolitos, construcciones hechas de piedra, que pertenecen a aquel terrorífico periodo, 400 años antes de Cristo. Terrorífico periodo para ellos, para los olmecas y sus acompañantes de Oriente Próximo, los barbudos, porque era una guerra a muerte, a expulsar, y consiguieron expulsar los nativos a estos olmecas. Los restos de ellos lo dejaron, ¿no? Esas grandes cabezas de piedra representadas con rasgos africanos ahí en Mesoamérica. Entonces las expediciones arqueológicas a las regiones ecuatoriales de la costa del Pacífico han descubierto unos enigmáticos monolitos que pertenecen a aquel terrorífico periodo. La expedición de un tal Jorge C. Ege descubrió en Ecuador unas cabezas de piedra gigantes con rasgos humanos, pero con colmillos como si fueran jaguares. Los pintaban con un rostro terrorífico. No era que tuvieran cara como un jaguar, es que son las representaciones de sus enemigos. Es como aquellos que decían, esos son... Igual hoy se demoniza a una persona, ¿no? El imperio del mal, dice Donald Trump en Israel a los iraníes. Esos son el imperio del mal. Primero los demonizan y después los quieren destruir porque se rebelan contra ellos. Entonces los pueden, en las informaciones, no es lo mismo. Sigue siendo la propaganda mediática para destruir al enemigo. Se le dan los nombres más horrorosos, no son serpientes, son terroristas, son colocadores de bombas, asesinos de niños, ¿ves? Como si fueran monstruos. Eso ya existía. Unas cabezas de piedra gigantes con rasgos humanos, pero con colmillos, como si fueran jaguares.
Otra expedición descubrió en San Agustín, lugar cercano a la frontera con Colombia, estatuas de piedra que representaban a gigantes, a veces con herramientas en las manos o armas en las manos. Sus rasgos faciales son los de los africanos olmecas en el Ecuador. Es posible que estos invasores fueran el origen de las leyendas en curso también en estas tierras sobre cómo fue creado el hombre, sobre el diluvio y sobre un dios serpiente que exigía un tributo anual de oro. Un dios serpiente no significa que era una serpiente. Acuérdense que a los descendientes de Enki, los del Lil, el clan contrario, le llamaban, esos parecen las serpientes, son los hacedores del mal. Es la misma serpiente Enki que aparece en el Génesis, en el libro, en el relato de Adán y Eva, ¿no? La serpiente es Enki, que los seguidores del Lil le pusieron ese mote para demonizar a sus enemigos. Esos son las serpientes, los hijos de la serpiente, le pusieron ese nombre. Un animal que ellos conocieron aquí en el planeta, en el Nibiru no hay serpientes. Fue el primer Anunnaki que llegó ahí a los pantanos de Irak. Ahí aterrizó forzosamente en su nave. El primer animal que se encuentra en uno de esos pantanos, eso fue una serpiente, y le disparó con una pistola de rayo y lo mata. Y él dice, ¿este animal qué será? Eso no existe en Nibiru. Él dice, ¿será este el celador de esta laguna? Es una serpiente. Entonces, miles de años después que ellos se desarrollan aquí, crean al terrestre, ¿no? Le ponen ese mote a los seguidores del Lil, le ponen ese nombre. Esos son los hijos de la serpiente, como los hijos del mal, los que no nos quieren a nosotros. Pero él lucha por el poder, por eso en la Biblia se le llama la serpiente, pero es uno de ellos. La serpiente nos muestra que el hipócrita es Yahvé y que la serpiente dijo la verdad. Porque el tal Yahvé, que es el Lil, en ese caso ahí de la Biblia, le dice a Adán y Eva, no coman del fruto de tal o tal árbol, que no significaba comer una fruta, es acceder a cierto conocimiento, al árbol del conocimiento del bien y del mal, de la vida eterna. O sea, son cosas que tienen ellos, los Anunnaki, una vida larguísima y un conocimiento en tecnología que no se parece en nada con el terrestre primitivo, que no sabe de nada. Y Enlil no quiere que el terrestre adquiera esa tecnología y ese ciclo de vida largo que ellos tienen. Siempre se opuso. Y la serpiente le dice, usted es mentira, está mintiendo, ustedes no van a morir si comen de eso, como él les dijo. Pueden comer. Y Eva comió. Y Adán, y adquirieron un conocimiento sobre ellos mismos. Somos hombre y mujer y se tapan. Pasan de una etapa salvaje, de desconocimiento de su propia persona, de su propio ser, y entran en una etapa mayor de conocimiento. Somos seres, tenemos conciencia, ella es mujer y yo soy hombre, entonces tienen pudor, por eso se tapan las partes íntimas. Y ahí el Yahvé los encuentra y dice, ¿quién le dijo a ustedes que estaban desnudos? O sea, ¿quién le dijo que le ayudó a adquirir ese conocimiento que ustedes tienen sobre ustedes mismos? Antes ustedes eran como salvajes, o sea, el hombre primitivo, el ser primitivo, que andaba desnudo sirviéndole a ellos, como andaban ellos en el jardín administrándoselo a Enki, en el jardín del Edén, que es el Edén. Entonces Enki, que el seguidor de Enlil, que escribe el texto bíblico, le dice la serpiente, él es el que le dice, siempre quiso ayudar al terrestre, él fue que lo creó genéticamente, junto con su hermana y su hijo, en África. Entonces por eso la serpiente es la que, y mucha gente ni se pregunta, ¿no? Si la serpiente tiene razón, inmediatamente que ven la serpiente, ese es Satanás, ese es el diablo, ese es el mentiroso. Es lo contrario, el mentiroso es Yahvé, que les dijo que iban a morir si comían y no murieron después que comieron. Lo que hace es que los expulsa del Edén y los manda ya a África de nuevo. Porque no quería que adquirieran el conocimiento. Esa es la expulsión del Edén que se dice. Es que lo mandó de nuevo allá
a África, de donde los sacó, para que vinieran a servirle aquí como esclavos, andaban desnudos. Así es que el terrestre primitivo le servía a los Anunnaki. Y están las representaciones en las tablillas del terrestre desnudo sirviéndole vino y leche y limpiándole la casa y arreglándole todo al Anunnaki. Era un ser así salvaje, hecho para servirle a ellos. Cuando se da un paso más de conciencia, esa es la cuestión así es la cuestión del llamado pecado original. Eso no existe, es puro disparate. Entonces la serpiente es la que habla la verdad. Párense y analicen, lean el texto, ¿no? Ustedes van a morir si comen. La serpiente le dice, falso, coman. Y comen y no mueren. Pues la serpiente es la que tiene la razón. El mentiroso es el tal Yahvé, que le dicen Dios. Pero es Enlil. Y la serpiente es Senki, que es el que le facilita al terrestre tener ese conocimiento sobre él mismo. Entonces sigue diciendo aquí Secharia Sitchin, hablando como los mochicas. Es posible, dice, que estos invasores fueran el origen de las leyendas en curso también en estas tierras sobre cómo fue creado el hombre. O sea, que es posible, dice Sitchin, que las leyendas que tenían los mochicas y esos indígenas de esa región, conocimiento sobre la creación del ser humano, fue transmitido por estos olmecas que venían de Egipto, los negros africanos con los orientales de Medio Oriente, los barbudos, les transmitieran esos conocimientos que ellos tenían allá en Sumeria y en Egipto se lo transmitieran a esos indígenas mochicas ahí, sobre cómo fue creado el ser humano. Dice, conocimiento sobre un diluvio universal, sobre un dios serpiente que exigía un tributo anual de oro. El oro era de ellos. Ellos le daban el uso real al oro. El terrestre usa el oro simplemente como un simple adorno en el pecho, o en las manos, o en las orejas. Quien le daba valor al oro, esencial para ellos tenerlo, era el Anunnaki, porque vinieron aquí a eso, a procurar oro. No solamente para llevárselo a su planeta y tapar el agujero en la atmósfera, lo consiguieron con el oro de aquí. O sea, el oro de este planeta salvó al planeta de ellos, Nibiru. Sino que ellos también lo usaban aquí para distintas cosas, porque tenían tecnología y tienen la tecnología avanzadísima, el uso del oro, conocimiento que ellos no comparten con el terrestre. ¿Para qué más usaban ellos el oro aquí? Por eso el indígena dice, el oro es de ellos, de los dioses. Cuando el español le pregunta en los Andes al indígena, ¿de quién es el oro? Él señala hacia arriba, es de ellos, de esa gente. Porque él sabe que esa gente se elevaban en naves, ¿sí? Daban el espacio, es de ellos. Entonces, conocimiento sobre un dios serpiente que exigía un tributo anual de oro. Una de las ceremonias de la que dieron cuenta los cronistas españoles consistía en una danza ritual llevada a cabo por 12 hombres vestidos de rojo. Se realizaba en las costas de un lago relacionado con la leyenda de El Dorado. Los españoles vinieron con hambre de oro y ahora nos dicen, no, fuimos allá a civilizarlos, a cristianizarlos, a evangelizarlos, todas esas estupideces que mucha gente se cree. Vinieron aquí por oro. Lo buscaban tanto como si fuera alimento y exterminaban poblaciones, naciones enteras de indígenas con tal de llevarse el oro. En muchas islas del Caribe arrasaron con los residentes indígenas. En ese afán y ese desespero por el oro. Les preguntaron, los indígenas llegaron a un punto que después de tanto sufrir tanto y matanza contra ellos, percibieron que también copiaron un poco de la malicia, de la mentira de los españoles, de los antivalores. Los engañaban, dicen así, para allá hay oro, para espantarlos, para que se fueran bien lejos de ellos, para allá. Para allá en aquellas montañas y dicen que hay un lago lleno de oro. O sea, para que estos locos se vayan bien lejos de nosotros, que se vayan allá. Y aquellos se iban inmediatamente porque era una fiebre de tener ese mineral. La leyenda del Dorado, ¿no? Que le dijeron los indios, no es que hay un lugar por ahí, un lago donde el rey se
se baña en oro molido por ahí en el lago y todo eso se echa en el lago. Allá entonces ese lago tiene que estar lleno de oro. ¿Sí? Y años después los españoles llegaron a esos lugares y vaciaban lagos para encontrar objetos de oro. Una locura. Parece que les servía de alimento el oro. Robaron tanto que quedaron en la miseria en España. Porque eran corruptos y siguen siendo hasta el día de hoy. Todavía están peleando para que les devuelvan los barcos llenos de oro que se hundieron en la costa de Colombia por ahí. Llenos de oro que los llevaban a España. Y los ingleses y los franceses se los hundían con todo. Devuelvan como que es de ellos el oro. Se lo quieren robar todavía. No pierden la... Como dijo el ministro de Exteriores de Rusia, estos europeos tienen la cuestión de robo en la genética. ¿Sí? Son ladrones, parece, por genética, estos europeos. Que viene de lejos esa robadera de esa gente, aquí en África, en Asia, donde quiera que van. Y esos son la gente que muchos aquí estúpidos toman como modelo de desarrollo. Son países desarrollados. Han vivido robando todo el tiempo para ser lo que son. Llevándose las materias primas de acá, de nuestro continente, de África y de Asia, y dejando estos países que sigan así, salvajes, que no se industrialicen, que sigan vendiéndonos el oro y nosotros vamos y sacamos de las minas el oro y nos lo llevamos, y le pagamos por esa materia prima. Pero cuando estos gobiernos dicen, no, dennos la tecnología para nosotros también industrializar nuestro oro, dicen que no dan. Que tienen que mandar el oro allá a Europa o a Estados Unidos, a industrializarlo allá, haciendo cadenas, relojes, lo que sea, materiales de oro, y después nos lo venden 10 veces más caro. Cuando uno de acá, de estos lugares de África, se quiere industrializar su material, su mineral, le meten el ejército y tumban ese presidente y meten otro que deje la cosa como está. O sea, siguen robando hasta el día de hoy. Ya abolieron el litio que hay en Bolivia, entre Bolivia, Chile y Argentina. Y ahí se metieron. Vamos a robar litio ahora. Miren a Donald Trump robándose los barcos de petróleo de Venezuela. Y nos sienten vergüenza de ser ladrones. Dicen, no, lo agarramos los barcos y nos llevamos el petróleo. Y los barcos los vamos a guardar. Esto es de nosotros. Y el colmo, diciéndole a Venezuela que le devuelvan el petróleo que era de ellos. Fíjate donde llegue el absurdo y la mentalidad de ladrones que tienen esta gente, señores. Es increíble. Y sigue diciendo Sitchin, entonces los nativos de la zona ecuatorial adoraban a un panteón de 12 dioses, igual que en Sumeria, en Egipto y en Grecia. Porque se les enseñaron a esos que se definieron ellos mismos, somos Dios, y metámosle esa mentira al terrestre, y el terrestre se la creyó. Y hasta el día de hoy siguen los benditos dioses con las religiones. Los nativos de la zona adoraban a un panteón de 12 dioses. Importaron esas mentiras para acá también, esa raza de gente. Los nativos de la zona ecuatorial adoraban un panteón de 12 dioses, número sumamente significativo, además de ser una pista importante, dice Zecharia Sitchin. El panteón estaba encabezado por una tríada compuesta por el dios de la creación, el dios del mal y la diosa madre. Ahí está, la tríada sumeria. Enlil, los 3 comandantes en jefe de los Anunnaki, llamados dioses por los terrestres. Enlil, comandante en jefe. Enki, el científico que todo casi lo construye, lo elabora. Y Ninmah, la media hermana de los dos y amante de los dos, que tuvo hijos con los dos. Esa es la tríada que gobierna la Sumeria, la civilización sumeria. Son los 3 hijos del rey Anu de Nibiru. 2 hijos y una hija. Fíjense, aquí está la tríada principal. Va a Grecia, encuentra una tríada principal de Dios entre los 12 también. En Egipto los 12 son algunos que son principales y los otros son hijos. Entonces, fíjense, el panteón entre los nativos aquí, entre los Andes y la zona ecuatorial, estaba encabezado por una tríada compuesta por el dios de la creación,
el dios del mal, y la diosa madre. Siempre hay un enemigo. La mentalidad del enemigo, ¿no? La ideología. Hay que formarse un enemigo para tener con quien guerrear y acusarlo de que es el mal, es él, y no nosotros. Y la diosa madre, la tienen siempre porque ella es como es Ninti, es Ninmah, la que creó al primer terrestre, al terrestre primitivo que andaba desnudo sirviéndole a ellos, ahí en África, en el laboratorio que tenía Enki. Ella, por eso se le dijo la mami, o la mamá de los dioses. Era la que se encargaba de la salud de ellos aquí, los Anunnaki, porque vino de allá con esa misión. Era doctora, científica, genetista, y se encargaba de preparar brebajes con plantas de aquí, plantas que ella trajo de allá y las plantó aquí, para asegurarle la salud a los Anunnaki, no a los terrestres. Después de miles de años enseñan al terrestre a curarse con plantas. Esa es la mami, la madre. Ese nombre sigue de generación en generación en distintos idiomas. Mother, madre, mami. La mai viene de esa mujer. Ninmah o Ninti. Entonces ella está entre los tres comandantes en jefe, hijos del rey de Nibiru aquí en la tierra. Son ellos tres, ¿ves? El dios de la creación, el dios del mal y la diosa madre. E incluía también ese panteón de 12 dioses, incluía los dioses de la luna, que no es más que Nannar-Sin, el hijo de Enlil, que se quedó en la luna, le dieron permiso, dijo yo me quiero quedar en la luna dentro de mi nave hasta que pase el diluvio, la inundación y bajen las aguas. Se quedó allá, después que se secó la inundación del diluvio, bajó aquí. Y se le quedó ese nombre, ese sobrenombre o ese título del dios Luna. Y es representado entre los islamitas como la media luna, el dios de la media luna. Y de ellos tienen su origen. Ese señor murió de viejo por ahí, por el Sinaí, cerca de Arabia. En unas ciudades subterráneas que él tenía por ahí residencia con su mujer, Nannar-Sin, el primer hijo que le nace a Enlil aquí en la tierra, Anunnaki, llamados dioses. Los terrestres lo ven muriendo de viejos, como vieron al Mardú allá en Babilonia, y lo dicen en la Biblia, lo dicen, no, Mardú se marchitó, su hijo Nabu se marchitó, son los mismos, son los Anunnaki. O sea, después de miles de años de engaño, diciéndole al terrestre, somos inmortales, el terrestre después de cientos de miles de generaciones los descubre ya viejos, cansados y van muriendo. Y el terrestre ahí corta esa esclavitud con relación a ellos diciéndoles dioses. Son hombres que nacen, crecen y mueren como nosotros, simplemente con otro ciclo de vida más largo. El tiempo va desentrañando esas mentiras históricas, ¿no? De que eran dioses inmortales. El tiempo tiene esa propiedad que va desnudando las cosas, dejándolas como son, clareándolas. Y dice entonces, incluía ese panteón a los dioses de la luna, al dios del sol y al dios del trueno, de la lluvia. Ese es el tercer hijo de Enlil, que tenía un arma que cuando disparaba parecía un trueno. Le decían el atronador. Y aparecen imágenes de él aquí entre los Andes y allá en Sumeria. Entre los griegos también aparece el arma, un trueno, el trueno de Júpiter, el trueno de Zeus, que lanza el rayo. Son la misma gente. Una tecnología que no comparten con el terrestre. A veces la compartían. La mayor parte no la comparten. Y sigue diciendo Sitchin, curiosamente también el dios de la luna tenía un rango superior al dios del sol. Los nombres de las deidades cambiaban de localidad en localidad, conservando, no obstante, la afinidad celestial. Aunque los nombres suenan extraños, hay dos que destacan. Al jefe del panteón se le llamaba en el dialecto chibcha Abira.
notablemente similar al epíteto divino mesopotámico, allá en Mesopotamia, y similar al epíteto divino mesopotámico que se decía Abir, que significa fuerte, poderoso. Son la misma gente de distintos lugares con distintos nombres, pero se le atribuyen las mismas características. Y el dios Luna, como ya hemos dicho, recibió el nombre de Si, o Sian, aquí, entre los nativos de la zona ecuatorial. Sí o Sian, que se parece mucho al nombre mesopotámico de esta misma deidad, Sin, Nannar Sin, el tercer hijo de Enlil, el dios Luna, ¿ves? Aquí se le llama Si o Sian y allá Sin, el mismo tipo. Así pues, el panteón de estos nativos sudamericanos nos trae inevitablemente a la cabeza el panteón del Oriente Próximo y del Mediterráneo Oriental de la Antigüedad, o sea, toda esa zona desde Egipto hasta Turquía, Líbano, Palestina, Israel, toda esa zona por ahí, Irak, Mesopotamia. Así pues, el panteón de estos nativos sudamericanos trae inevitablemente a la cabeza el panteón del Oriente Próximo y del Mediterráneo Oriental de la Antigüedad, de griegos y egipcios, de hititas, cananeos y fenicios, de asirios y babilonios, remontándonos hasta el lugar donde todo comenzó, allá en Sumeria. Los sumerios del sur de Mesopotamia, de quienes todos los demás obtuvieron sus dioses y sus mitologías. Los egipcios, los griegos decían que los dioses de ellos habían llegado de allá, de Medio Oriente, de Mesopotamia. Allá fue que inició todo, ¿no? Lo que se le llamó de Sumeria, civilización sumeria. Ahí fue que ellos llegaron por la primera vez, comenzaron a civilizar, creando ciudades, que todas fueron destruidas después por el diluvio y después reconstruidas en el mismo lugar, miles de años después cientos de años después del diluvio. Ahí en Mesopotamia, en la región del Edín. Ven la coincidencia entonces, con Medio Oriente y aquí. Solo Sitchin hace ese estudio profundo. El panteón sumerio estaba encabezado por un círculo olímpico de 12, que ya es que fue copia de esos. Copiaron. Los griegos copiaron. Los egipcios copiaron de los sumerios ese panteón de 12 dioses. Así el panteón sumerio estaba encabezado por un círculo olímpico de 12, pues cada uno de estos dioses supremos debía tener una contrapartida celeste. Nannar Sin, como lo tenían como dios aquí los terrestres, y su contrapartida en el cielo sería la luna, porque se quedó allá un tiempo. Al otro se le atribuía que su símbolo celestial era el planeta Marte, a otro era el planeta Saturno, a otro era el planeta Júpiter. Ellos se atribuían esos nombres de astros espaciales, ¿no? Para ellos. O el terrestre se los atribuía a ellos. En realidad, los nombres de los dioses y sus planetas eran uno y el mismo, salvo que se utilizara una variedad de epítetos para describir el planeta o los atributos del dios. Encabezando el panteón estaba el soberano de Nibiru, el rey Anu, cuyo nombre era sinónimo de cielo, en mayúscula. Cuando se hablaba de cielo en las tablillas sumerias se habla del planeta Nibiru, el planeta del rey Anu, el gobierno Yan, el sistema monárquico, el padre de estos tres que vienen aquí, y de todos los Anunnaki, no el padre, entre comillas, porque es el rey de ellos. Encabezando el panteón estaba el soberano de Nibiru, Anu, cuyo nombre era sinónimo de cielo, con mayúsculas, pues residía en Nibiru, que es cielo, el planeta cielo allá. Su esposa, miembro también de los 12, se llamaba Antu. En este grupo estaban los dos hijos más importantes de Anu, el llamado Ea, que es el Enki aquí en la tierra. Ea,
que significa cuya casa es el agua, es Enki, el que crea el terrestre primitivo, el que siempre defendió al terrestre, el transmitirle tecnología al terrestre, conocimiento al terrestre, la serpiente en el texto del Génesis, siempre quiso el bien para el terrestre, contrario a su hermano Enlil, que es el comandante, que aparece como el Dios que no quiere, el Dios que no quiere que Adán y Eva tengan conocimientos sobre la vida, sobre la inteligencia, sobre sí mismos. ¿No? Ella ya vino de Nibiru con esa gran sabiduría, un científico, que no se puede comparar con lo que decimos científico hoy, porque es algo sobre, son millones de años de civilización que esta gente tiene en relación a nosotros. Entonces vino de allá con esa capacidad que desarrolló allá de estudiar el agua. Allá se le decía el del agua, el que le gusta el agua, el que siempre está metido en el agua, decían, cuyo hogar es el agua. Siempre está metiéndose con agua y estudiando el agua. Es tan así que ese hombre viaja de Nibiru en su nave y es el único que en lugar de para propulsar su nave es agua lo que usa. Atraviesa el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter para poder pasar hacia la Tierra, hacia Marte y después a la Tierra, utilizando cañones de agua, que había traído agua desde Nibiru cargada en su nave madre, lanzándole cañonazos de agua a las piedras ahí en el cinturón de asteroides, que son como una pared entre los planetas de Júpiter hacia Plutón y de Júpiter hacia el Sol. Disparándole agua de su nave, digamos chorros enormes, fuertes de agua, fue apartando esas piedras y atravesando ese cinturón de asteroides, de piedras. Se le acabó el agua y las tablillas dicen que descendió en Marte, porque ellos conocían todo el sistema solar nuestro. Descendió en Marte y restableció el agua. Había agua cuando ellos llegaron, 440.000 años antes. Llegaron a Marte por primera vez y restablecieron el agua ahí. Descendieron al lado de un lago en Marte. Que cuando Marte quedó seco y casi sin atmósfera y sin agua, miles de años después que pasa Nibiru cerca y afecta la atmósfera de varios planetas. Y a Marte lo dejó prácticamente como está hoy. Tormentas de tierra. A la Luna también. Entonces ese tipo era un genio. En todo el sentido de la palabra que se pueda uno imaginar, ni lo que uno se imagina. Entonces por eso se le decía cuya casa es el agua, y él aparece en representaciones que hacen de él, sentado en una silla y con unos chorros de agua donde suben peces hacia él, hacia el hombro de él, porque eso lo representaba a él, el agua. Hizo una casa por ahí, lo que hoy es Namibia, por ahí en África, donde él residía, donde tenía su laboratorio, donde creó al primer terrestre primitivo, y él dice que era llena de ríos y de lagos, en esa zona por ahí, que le encantaba el agua, estudiar el agua, la potencia, toda la riqueza del agua. Y el terrestre copia eso. Ya hay gente que ha inventado motores a agua, cohetes a agua, aviones a agua, inmediatamente los matan. Los que controlan la fábrica de aviones y venden gasolina o el material, el líquido que usan los aviones, que sale del petróleo. Si llega el agua, se le quiebra el negocio. Que agua hay donde quiera. Aún así hay gente que sigue moviendo su barco, su carro a agua, escondido, porque lo ven, lo matan. Controlan la tecnología, no quieren que aparezcan los carros a agua porque le va a quebrar el negocio del petróleo. Los grandes transportadores de petróleo israelitas, esos que venden, tienen estas grandes flotillas de barcos vendiendo petróleo, llevando petróleo para aquí y para allá en todo el planeta. Imagínense si los países comienzan a fabricar carros movidos a agua. Se nos cae el negocio. Entonces hay que matar a esos inventores. Y así que lo hacen, lo han venido haciendo ya hace mucho tiempo. O sea, no importa el país donde estén, sea en Estados Unidos, sea en Europa, sea aquí en América, lo aniquilan de una vez. Lo contactan e inmediatamente mandan
los limpiadores, eliminen a aquel personaje que inventó ese motor a agua. Eso no es nuevo, eso es, las informaciones están hasta en internet. Gente que ha creado motores a agua y de repente aparecen muertos en el apartamento donde viven y desaparece todo el material que tenían sobre el proyecto de motores a agua. Este hombre nos transmitió ese conocimiento al terrestre, usar el agua como combustión. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin entonces que estaba Anu entonces, rey de Nibiru, cielo con mayúscula, y su esposa, miembro también de los 12, se llamaba Antu. Visitaron aquí al planeta Tierra, hicieron una visita de estado, y duraron 17 días aquí en la Tierra. Descendieron ahí en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, esa región, en una ciudad que se le construyó especialmente para él, y que esa ciudad se menciona en la Biblia como Erech, se llamaba Uruk, en Sumeria antigua, y en la Biblia aparece como la ciudad de Erech. Ahí, esa ciudad se le construyó a él y a su esposa para que residieran ahí los 17 días que estuvieron aquí, y vinieron en su nave acá, al recinto, la residencia que tenía su nieto Ninurta y su hijo Enlil aquí, ahí donde es Bolivia, en Tiwanaku. Ahí estaba la residencia de Ninurta y su padre Enlil, hijo de Anu. Visitaron ahí y de ahí llevaron oro. La nave se fue repleta de oro, de esas pepitas que descienden de los ríos que salen de los Andes. Fue después del diluvio que ellos llegaron acá. Ya no se podía recoger oro de las minas de África porque habían quedado todas inundadas, sepultadas por el diluvio. Entonces, Ninurta, que tenía su dominio aquí ahí en el Tiwanaku, llega aquí en su nave desde allá, desde Sumeria, donde descendieron allá en el monte Ararat, después que las aguas bajaron. Él vino acá a su dominio a ver cómo había quedado todo esto. Descubrió que el diluvio abrió las venas de las pepitas de oro en las montañas altas de los Andes, y los ríos la traían a los valles. Y esos descendientes de Caín que él trajo aquí, los indígenas, él dice, se salvaron muchos descendientes de Caín en las montañas altas de los Andes. Esos fueron los que ayudaron a él a comenzar a colectar oro en los ríos, los Andes, en los valles. Y ellos vinieron y llevaron esa nave con ese oro que es más fino que el que se extraía de las minas de África, donde tenían al terrestre primitivo ahí, sacando oro hasta que se moría. Este oro es más fino, más refinado, se lo llevaron directo a Nibiru. O sea, él hizo esa visita aquí con su esposa. Él había venido antes, 2 o 3 veces. Pero esa fue la única vez que vino con su esposa, que duraron 17 días acá. Eso no lo digo yo, lo dicen los textos de las tablillas que Zecharia Sitchin los traduce. Dice, entonces estaba la esposa de él llamada Antu. En este grupo estaban los 2 hijos más importantes de Anu, que son Ea, el que ya les dije, cuyo hogar es el agua Esen, que es la serpiente que aparece en el texto del Génesis. El primogénito de Anu fue el primero que le nació, pero no pudo heredar el poder porque le nació entonces a Enlil desde Antu. Antu es la madre de Enlil y es media hermana de Anu. Entonces cambiaron la ley de la primogenitura en Nibiru, la reina del tercer rey allá, y dijo, no, de ahora en adelante el sucesor del trono va a ser el hijo que tenga una media hermana con el rey. Yo soy media hermana del rey, entonces mi hijo es el que va a reinar, no el primogénito de la concubina que le nació. En los celos de la mujer con otra, por el poder y por el amor, eso viene de ellos, esa desgracia. Una cosa enfermiza, ¿no? Ese es mío, él es mío. Entonces ella se inventó esa ley y el rey agarró esa ley y la puso como un decreto y quedó así. La ley de la primogenitura fue sustituida por la ley de la simiente. El heredero no es el primero, el heredero que nace al rey. El heredero ahora es el que nace de una media hermana, la ley de la simiente. Entonces Enki es el primogénito del rey Nibiru y no pudo heredar el poder porque nació Enlil, su medio hermano,
que le quitó la capacidad de heredar el poder, porque Enlil nació de Anto, que es media hermana del rey Anto. Por eso esa rivalidad entre Enlil y su hermano aquí en la tierra siguió hasta el final. Anu, Ea, cuya casa es el agua, el primogénito de Anu, pero no de Anto. Entonces, Enki no era hijo de Anto, ya le dije que es Enlil. Enlil era hijo de una concubina del rey, y fue el primero, pero no pudo heredar el poder. Y también entonces está Enlil, que es el señor del mandato, porque le dio el comando aquí en la tierra, destituyeron a Enki, y mandaron a Enlil, coge tú el poder allí en la tierra, y encárgate tú de mandar el oro para acá. Y a Enki lo mandaron a África a administrar las minas de oro que él mismo descubrió allá. Entonces, esa rivalidad siempre se mantuvo entre esos dos clanes. Por eso los de Enlil le pusieron al clan de Enki el clan de la serpiente. Esos son las serpientes, esos son los malos, ¿ves? Pero uno leyendo se descubre que es pura propaganda, demonizando al contrario, como se sigue haciendo hasta el día de hoy. Queremos invadir un país, dice Estados Unidos, vamos a demonizar. Eso es un comunista, eso es un gobierno, un régimen de Maduro que oprime al pobre pueblo venezolano, son unos diablos, no quieren echar el poder, y comienza esa propaganda y la gente, los idiotas creyéndose hasta que preparan la cabeza de la gente para la invasión. Primero lo demonizan, son las serpientes, son Satanás, son los hijos del mal, el eje del mal. Los demonios hablando mentiras y demonizando a los que están ayudando al terrestre. Eso sigue hasta el día de hoy. No hacen lo que le mandamos esos gobiernos, entonces los demonizamos. Son el eje del mal, son los demonios, son los regímenes, son los dictadores, son los comunistas. Hay que acabar con todos. Y nos metemos nosotros a robar. Así es que se hace hasta el día de hoy. Entonces estaba ese Enlil y estaba Enki. Enlil, señor del mandato, sustituyó a Enki, que era el comandante en jefe aquí. A ella se le llamaba también en los textos sumerios Enki, que significa señor del planeta Tierra. Ki, para ellos le llaman Ki a este planeta, Ki. Entonces Enki es el señor del planeta. Enki, señor Tierra, pues había liderado la primera misión de los Anunnaki desde Nibiru a la Tierra. Fue el primero que llegó con un grupo de 50 y comenzó aquí como comandante en jefe ahí en Eridu, en lo que hoy es el sur de Irak. Él fue que comandó todo y comenzó a construir cosas y elaborar planos, a mandar oro a Nibiru, hasta que después, miles de años después, fue destituido y mandaron a Enlil, su medio hermano, que agarró el comando. Pero el primer comandante fue él. Dice, y ese Enki había fundado en la tierra sus primeras colonias, ahí en la región del Edín, hogar, que significa, Edín, significa hogar de los justos, porque el terrestre le llamaba a ellos los justos, los señores, los eternos. Miles de años después del diluvio, entonces comienza a llamarle dioses, que ellos lo engañaron al terrestre, pero le llamaban, eran los señores, los eternos. Son señores, significa, son ellos los que mandan. Nosotros somos los siervos de ellos, son los señores. Eso es lo que está queriendo decir el terrestre. Lo ve como una raza superior. Dice, hablando de ese Ea o Enki, su misión era obtener oro cuando llegó aquí con los 50 Anunnaki. Para lo cual la Tierra el planeta Tierra era una fuente única, porque ellos conocían que aquí el único planeta del sistema solar que tenía mucho oro y mucha agua, especialmente mucho oro, era este acá. En Nibiru hay oro, pero es mínimo, no daba para lo que ellos querían, sellar el agujero en la atmósfera del planeta. Se le estaba yendo la atmósfera por ahí. O sea, iba a eliminar todo signo de vida en el planeta Nibiru. Entonces el oro para ellos era señal de vida o muerte, llevarlo y encontrarlo. Dice, su misión cuando llegó aquí a la Tierra era obtener oro. Y la Tierra como planeta era una fuente única. No por motivos ornamentales o por vanidad, sino para salvar la atmósfera de su planeta Nibiru, suspendiendo oro en polvo en la estratosfera del planeta.
Ellos lanzaban varios, con la tecnología que tienen, lanzaban muchos materiales al espacio, a la atmósfera, para tapar el agujero, y todo ese material caía de nuevo a la Tierra, a la superficie del planeta Nibiru. Descubrieron los científicos de ellos que el único material que se lanzaba y no caía, molido en polvo finísimo, era el oro, pero que no había suficiente en Nibiru. Por eso dijeron, en el planeta Tierra está el oro que necesitamos. Por eso vino él aquí a llevar oro. Ven, era un elemento vital para ellos, el oro de aquí. Y consiguieron tapar el agujero con cantidad de oro que llevaron aquí. Fueron miles y miles de años llevando cargamento de oro hacia allá. Suspendiendo oro en polvo en la estratosfera del planeta. Tal como se explica en los textos sumerios y como lo contamos en el libro que escribimos, el 12º planeta, y en posteriores libros de la serie Crónica de la Tierra, se envió Enlil a la Tierra para que asumiera el mando cuando los métodos de extracción inicial utilizados por Enki se demostraron insatisfactorios. Es que Enki comenzó sacando oro del mar, ahí en el Golfo Pérsico, y enviándolo a Nibiru, y pasaban 3.600 años, enviaba un cargamento, y en Nibiru decían, esto que estás enviando no es suficiente. Tienes que mandar más oro, necesitamos más oro. Procura ver dónde están las mayores fuentes de oro del planeta. Tiene que estar en un lugar que no es el agua, porque él solo se limitaba ahí al Golfo Pérsico, el océano. Y entonces mandan a Enlil, vete tú y sustituye a Enki, porque Enlil presentó otro plano. Hay que buscar otras fuentes de oro. Y él parece que no lo consigue. Entonces mandaron a su medio hermano Enlil, asume tú el comando. Por eso le llaman el señor del comando, Enlil. Eso fue un golpe bajo a Enki que le dio su padre, Manu. Entonces lo destituyeron como comandante en jefe a Enlil. Y antes de Enlil llegar, Enki, queriendo superar ese problema de que el oro que extraía de las aguas no era suficiente, se metió en una nave pequeña y comenzó a sobrevolar distintas partes del planeta, y descubrió que en África, en las profundidades, con rayos que enviaba, hoy se usan los escáneres, ¿no?, para descubrir estructuras debajo de la tierra. Esa tecnología ya la tenían, o la tienen. Escaneó y vio que en África, ahí en el centro de África, sur centro de África, había mucho oro, porque había que extraerlo de las minas. Pero ya era tarde, porque ya había nombrado a su medio hermano Enlil, vete tú y agarra el comando. Entonces cuando llega Enlil, Enki le dice, mira, yo descubrí mucho oro allá en África, no se llamaba África, se llamaba el Apsu. Pero tenemos que extraerlo, está debajo de la tierra. Y ahí traen esos Anunnaki que ya vivían aquí, son aumentados con otro grupo que llegó de allá, y lo metieron a las minas a trabajar, a extraer el oro, un trabajo de esclavo que ellos nunca habían hecho. Venir de Nibiru a otro planeta aquí en la Tierra, a meterse en una mina, en lo profundo de la Tierra, sacar oro, un trabajo. Y se nombra en las tablillas que ya después de miles de años decían, ya esta vaina no aguantamos. Y se rebelaron y rompieron las palas y los picos. Iban a matar a Enlil, a capturar a Enlil para que los liberara, para ellos volver a Nibiru. No aguantaban esa desgracia, está en las minas. Y entonces Enki dijo, no, yo tengo una solución. ¿Y cuál fue? Le pregunta Enlil, vamos a crear un ser, porque él vivía experimentando en sus laboratorios en África. Vamos a crear un ser que sustituya a los Anunnaki en la tarea de extraer el oro. Ahí entonces se le acepta la propuesta, y los Anunnaki que se rebelaron vuelven a trabajar miles de años otra vez a las minas en África, extrayendo el oro. Y Enki comienza el proceso genético de crear un ser. Y para eso toma un ser salvaje que hay aquí en la tierra, que vagaba en las estepas, peludo, todavía existe ese ser, con características como ellos, nariz blanca y todo, peludo, eso sí. Hay fotos de ese ser por ahí. Y mezcla el ADN de ese ser, como de casi 2 metros de altura y fuertísimo, con el ADN de unos Anunnaki.
Y después de muchos experimentos y fallos en el experimento y saliendo criaturas todas deformadas de distintas cosas, monstruos, que él no mataba, él los liberaba. Por eso abundan en el planeta esas criaturas extrañas que hasta el día de hoy se ven. Él los liberaba, intentando conseguir esa combinación que produjera ese ser que se pareciera con ellos, que tuviera las manos y entendiera las órdenes para ir a sacarlo. Después de muchos fallos, que salían cosas horrorosas, gente con 2 cabezas, aquel con problemas, consiguieron por fin crear un terrestre que entendiera las órdenes. Y dejaron que el mismo ser se reprodujera, le dieron los genes de la reproducción, y se reprodujo ese ser después de miles de años y lo metieron a todos allá a traer el oro, y los Anunnaki se liberaron de ese trabajo por fin. Eso hizo Enki, pero aún así ya no le devolvieron el comando en jefe aquí en la Tierra. Enlil se quedó aquí en la Tierra y siguió como comandante en jefe. Entonces la misión de él fue extraer el oro ahí en África para enviarlo al planeta Nibiru. Dice, Enlil fue enviado a la Tierra para que asumiera el mando cuando los métodos de extracción inicial utilizados por Enki se demostraron insatisfactorios. Enviaba poco oro, porque solo buscaba en el agua. Con esto se sembró el terreno para una desavenencia continua entre los 2 hermanastros y sus descendientes. Pues el clan de cada uno siguió después de miles de años. Los descendientes de ellos 2, tataranietos, nietos, hijos, siguieron con esa lucha por el poder. No, el poder no corresponde a nosotros, no, es a nosotros. Y eso no acabó nunca, eso produjo mucha guerra y destrucción entre ellos mismos. Y después mezclaron al terrestre en esas guerras. Y le enseñaron al terrestre a guerrear, que no sabía. Y esa desgracia la tenemos hasta el día de hoy. Terrestre haciendo guerra contra otros terrestres y no paran. Entonces, con esto se sembró la discordia entre los 2 hermanos que ya había iniciado allá en Nibiru. Y llevó a la guerra de los llamados dioses entre ellos, la guerra de los dioses y los hombres. Ya leímos ese libro. Y terminó con un tratado de paz elaborado por la media hermana de los 2, llamada Nintio, ni más, ¿no? La mami, la madre de todos. A partir de entonces ella fue llamada Niña Arsac porque se instaló ahí en un monte llamaba Arsac, ahí, que había en la península del Sinaí, que fue destruido por un ataque nuclear, porque ahí en ese monte subterráneo estaba el espaciopuerto de ellos. Y ese monte fue destruido por un ataque nuclear y se volvió una llanura de rocas quemadas. Y todavía está en el Sinaí. Hay fotos en internet de todo ese territorio llano con millones de piedras quemadas, que no es el terreno normal del Sinaí. Entonces ahí se percibe que fue un ataque nuclear que hubo, y destruyeron todo ese monte, abajo del monte, el ataque. Y destruyeron ese espacio fuerte para que el otro grupo del otro clan de Enki no capturara ese espacio estratégico, el espacio fuerte. La tierra habitada se dividió entre los clanes contendientes. A los 3 hijos de Enlil, Ninurta, Sin y Adad, junto con los hijos gemelos de Sin, que se llamaban Shamash, que tenía como su representante celestial al sol. Le atribuían como que el sol es mi planeta, no es mi representación en el espacio. Ellos tenían esas cosas. A la gemela o hija de ese Sin, ese Sin tuvo gemelos, Adad y Inanna, o llamada Istar. Y a esos hijos gemelos también se les dio su representación en el cielo, ¿no? El signo de Géminis viene de ellos 2. A los 3 hijos de Enlil, llamados Ninurta, Sin y Adad, junto con los hijos gemelos de Sin, que son Shamash, el Sol, e Istar, Venus, se les dieron las tierras de Sem y de Jafet, las tierras de los llamados semitas y de los indoeuropeos. Los israelíes hoy eso que se llaman israelíes, que están allá robándose todo el territorio de Palestina,
Se han inventado que los semitas son ellos. Y se inventó también el antisemitismo. O sea, todo el que critica a Israel, a ese régimen que está allá, de genocida, inmediatamente lo tachan de antisemita. Esa es pura manipulación, porque semita es todos los pueblos de esa región, árabe, judío, todos esos musulmanes por ahí, libaneses, sirios, turcos, todos esos son gente descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. Los israelitas han agarrado ese nombre como que son ellos los únicos semitas. Y ustedes dicen antisemitas. Los semitas son palestinos, libaneses, sirios, de Jordania, todos esos son descendientes de Sem, Arabia, los árabes. Ven cómo se manipulan las cosas y mucha gente no se da cuenta. Los descendientes de Sem son los semitas. No son esos judíos que están ahí robando el territorio en Palestina. Ellos son parte de esos descendientes. Entonces ahí está, se le atribuyó como el planeta B. No es como que a uno de ustedes le diga, mira, tu representación en el cielo es el planeta Marte. Eso no cambia nada, ni en ti ni en el planeta. Es simplemente una información, una alegoría, ¿no? Que tu representante en el espacio es el Sol o es la Luna. Eso no cambia nada, ni en ti ni en el astro. Es simplemente una nomenclatura, ¿no? A estos gemelos hijos de Sin, de Nanar Sin, llamados Shamash e Ishtar, se le atribuyeron los planetas, se le atribuye el Sol y el planeta Venus para ella. Se les dieron las tierras de Sem y de Jafet, las tierras de los semitas y de los indoeuropeos. Pero los dioses se repartieron los territorios, eso está en la Biblia, cuando los dioses se repartieron las naciones. En el texto del Antiguo Testamento se menciona esa repartición que ellos hicieron de todo el territorio del planeta, porque el planeta es una misión de ellos, una propiedad privada de ellos. La luna, las tierras bajas de Mesopotamia, a Ninurta, el guerrero de Enlil, se le atribuyó el planeta Marte, las tierras altas de Elán y Asiria, a Adad el atronador, porque tenía un arma que lanzaba como rayos y truenos, se le atribuyó como que su representante en el espacio es el planeta Mercurio, allá el que está más cerca del Sol. Y se le dieron los territorios de Asia Menor, el país por allá, entre Siria y Turquía, por ahí esos lugares, se le atribuyó. Por ahí entonces se le dan esos territorios y ellos reinan por ahí y nombran reyes después de miles de años. Ellos son los que mandan. Es como cuando usted llega a un lugar y comienza un territorio, como llegaron los españoles aquí. Ya había gente que era dueño de este territorio. Y estos llegan y se reparten como que no había nadie. Esto es mío de Portugal y esto aquí es de España. Y lo mismo hicieron esta gente, ¿no? Miles de años antes se repartieron los terrenos del territorio del planeta para ellos. Vamos a terminar esta parte aquí que dice: a Shamash se le dio el mando del espaciopuerto en la península del Sinaí. Esta división, que no se ganó sin oposición, hubo luchas para estas divisiones. Ese tal Yahvé de la Biblia fue uno de los que no recibió ningún territorio, porque ese tal Yahvé es uno de los Anunnaki de esos de quinta o sexta categoría, que no tienen ni conocimiento científico ni nada, solo el tipo sabía, eso era matar y guerrear. En el texto del Génesis se menciona un libro que le escribieron por las guerras que le hacía, la guerra de Yahvé. Era un guerrero. Por eso cuando ustedes leen el Antiguo Testamento y ven lo que hacía Yahvé, mandando a Moisés, mandando a Josué, mandando a David, mandando a Tel, arrasen con todo el mundo, maten a todo el mundo, róbense las tierras, yo les doy esas tierras que ya tienen dueño, agárrenlas. Es guerra y matanza, arrasen con todo el mundo, niños, mujeres o animales, todo el mundo, maten a todo el mundo y agarren eso, que yo se los doy a ustedes. Le enseñó a las tribus esas que lo seguían a robar, a ser ladrón como él era un guerrero, no sabía hacer más nada, solo guerrear. El libro de la guerra de Yahvé está citado en un texto del Génesis. Ese era uno de esos Anunnaki, como le dije, de quinta o sexta categoría que no tenían nada y no se les dio nada, ningún territorio.
Y entonces lo buscaba por ahí, un grupito de terrestres está en el desierto, por ahí, ustedes son míos. Yo soy el Dios de ustedes, lo engañó. Yo soy el Dios de ustedes. Y cuidado si se me meten, van atrás de otro, que yo soy celoso y los mato a todos si se me van atrás de otro. ¿Cuántas veces no castigó el tal Yahvé a Israel porque se iba atrás de otros dioses? Ese es el tipo. ¿Sí? Enfermo, celoso y bebedor, alcohólico, genocida también. Y pedófilo, ese tal Yahvé de la Biblia es eso. No lo digo yo, lo dicen los textos bíblicos, está. Entonces esa división del territorio, de los territorios del planeta, no se ganó sin oposición. Y esta división le daba a Enki y a sus hijos las tierras de Can, que son todos esos territorios de África. El tercer hijo de Noé, Can. Los dos primeros, todas esas tierras de ahí, de Medio Oriente y Asia. Y al tercero, a Sem, a Can, se le dio entonces todo ese territorio de África, son donde estaban mandando Enki. Entonces los tres hijos de Noé se reparten esos territorios allá, pero aquí en América que están la otra raza, que se dice como que los hijos de Noé, de ahí salieron, repobló la humanidad después del diluvio, esas tres razas de Sem, Can y Jafet. Es falso. Los hijos los descendientes de Caín se salvaron aquí y forman otra raza, la cuarta raza. Y eso lo aclara muy bien Secharya Sitchin en un libro. Esta es la cuarta raza aquí. Por eso escribe el libro, Los Reinos Perdidos. Esta es la raza. Que tiene los mismos conocimientos que los que tienen allá los orientales, pues son los mismos Anunnaki que vienen aquí y van allá. Por eso los españoles de la colonia, cuando llegan aquí, encuentran que ya aquí se conocía la cruz, tenían dioses, tenían panteones de dioses, tenían altares, tenían sacerdotes, tenían toda esa estructura, sabían del diluvio universal. Tenían panteón de 12 dioses como allá. Hablaban de la creación del hombre, de Caín, de Caín y Abel, del diluvio, de Adán y Eva. Esta gente ya lo sabían. Entonces los españoles dijeron, ¿y dónde tienen esta gente estos conocimientos? Y concluyeron erróneamente que estos son los descendientes de las tribus perdidas de Israel que vinieron por aquí. Porque hablan exactamente lo mismo que le traemos en la Biblia. Porque no conocen la historia realmente. Se engañaron como siempre. Esta división no se hizo sin oposición y le daba a Enki y a sus hijos la tierra de Can, ahí en África, toda África, la tierra de la gente marrón y negra de África, la civilización del Valle del Nilo, ahí en Egipto, en África, y las minas de oro del sur y el oeste de África, un premio vital y codiciado. Enki, como gran científico y metalúrgico, recibió en Egipto el nombre de Tap. El constructor significa un título que se tradujo en Hefesto para los griegos. Hefesto, el gran constructor griego, hacía de todo el Hefesto entre los griegos. Es el mismo Tap en Egipto y es el mismo Enki en Sumeria. ¿Ves cómo mueve el nombre? El Top en Egipto, o Tehuti, es el mismo que es tal cual aquí en Mesoamérica. Cambia el nombre según el lugar donde esté en el planeta esta gente. Entonces ese efecto entre los griegos y Tap entre los egipcios es el mismo Enki. Y en Vulcano para los romanos también, que es el constructor de muchas cosas. Es el mismo personaje con otro nombre, en distintas culturas. Este Tap, o Hefesto, o Vulcano, o Enki en Sumeria, compartía el continente africano que eran sus dominios con sus hijos. Entre ellos estaba el primogénito de él, que nació en Nibiru y vino aquí con su madre, llamado Marduk, que significa ese nombre, hijo del montículo brillante, porque él era heredero al trono en Nibiru, por parte de su padre Enki, que era el primogénito, el rey de Nibiru. Hijo del montículo brillante, del trono de Nibiru, heredero, al cual los egipcios llamaron de Ra o Amón Ra.
Y estaba también otro hijo de este Enki, llamado Ningisida, que significa señor del árbol de la vida, que Enki le transmitió los conocimientos genéticos a este hijo de él, Ningisida, que es el mismo que Salcoal, que viene huyendo con sus seguidores desde Egipto, hacia acá, negros y árabes, como decimos. Ningisida, señor del árbol de la vida, al cual los egipcios llamaron de Tot o Tehuti, los griegos le llamaron Hermes. Era el dios de los conocimientos secretos, entre los que estaban la astronomía, las matemáticas, la biogenética, la construcción de pirámides. Fue el que elaboró los planes y dirigió la construcción de las grandes pirámides y grandes construcciones aquí en otras partes del planeta, en todas partes del planeta, grandes construcciones con piedras megalíticas. Tenían la tecnología, pero fue el que elaboró los planes y el proyecto de las 3 grandes pirámides en Egipto. Ese Ningisida que ayudó a su padre Enki a crear el primer terrestre primitivo para que trabajara en las minas de oro y les sirviera a ellos como esclavos en las casas, en todo, le hiciera todo. Y ese terrestre primitivo andaba desnudo, era como salvaje así. Los conocimientos impartidos por este panteón, las necesidades de los dioses que habían llegado a la tierra y el liderazgo de Tot fueron los que llevaron a los olmecas africanos y a los barbados de Oriente Próximo hasta el otro lado del mundo, porque tuvieron que huir. ¿Qué es lo que pasó en África, en Egipto? Que ese Ningisida o Tot o Tehuti en Egipto tuvo que huir con sus seguidores negros y árabes hacia acá, hacia Mesoamérica, y llamado aquí de la serpiente emplumada o Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque él ocupó, Marduk tenía los territorios en el norte de Egipto que su padre Enki, que era el señor de toda África, se lo dio como regalo de boda. Le dio el norte de África ahí en Egipto a su hijo Marduk, su primogénito, regalo de boda, porque Marduk fue el primero que se casó con una mujer terrestre de ahí de Mesopotamia. Sarpanit se llamaba. Y entonces después de miles de años Marduk dejó sus territorios ahí en Egipto, se los repartió a sus 2 hijos que son Azar y Satu, que en la literatura egipcia se le conoce como Osiris y Set, y se fue y desapareció por miles de años. Entonces llegó Ningisida, su medio hermano, y agarró el poder ahí, destituyó a esos 2, o a los herederos de esos 2, y quedó con el territorio. Después de nuevo aparece Marduk reclamando, usted se me sale aquí porque estos son mis dominios. Entonces ahí fue que tuvo que ese Ningisida o Tehuti o todo salir huyendo de Egipto para evitar que siguiera la guerra con su medio hermano Marduk. Enki le dijo, el padre de los 2 le dijo, mira, búscate otros dominios porque ya tienen 300 años guerreando aquí y no acaba esa guerra. Búscate otros dominios por ahí, vete al otro lado del mar, aquí a América. Y se instaló con sus negros y sus orientales ahí en Mesoamérica. Por eso esas cabezas grandes que ellos dejaron, los olmecas, que son los grandes civilizadores aquí, transmitieron mucho conocimiento a esos descendientes de Caín que ya vivían acá. Y así fue que él llegó aquí a América, huyendo de allá, con sus seguidores negros y de rasgos de Medio Oriente por ahí, los llamados barbados, ¿no? Que aparecen junto con los olmecas aquí, en Mesoamérica. Y después de llegar a la Mesoamérica por la costa del Golfo de México, del mismo modo que los españoles, ayudados por las mismas corrientes marinas, pero milenios antes, estos seguidores de todo Tehuti o Ningisida cruzaron el istmo de Mesoamérica y su cuello de botella, y del mismo modo que los españoles, al ser la misma geografía, fueron hasta las tierras de América Central y más allá. Pues allí era donde estaba el oro en tiempo de los españoles y mucho antes, dice Sichaya Sitchin. Vamos a hacer entonces una parada por aquí y en la próxima continuamos con este libro, Los Reinos Perdidos. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.